El Titanic fue el barco más grande y lujoso de su tiempo, construido por la compañía White Star Line. Conocido como el insumergible, el Titanic representaba el máximo logro de la ingeniería naval en 1912. Con más de 269 metros de largo y con capacidad para más de 2.200 pasajeros y tripulantes, se consideraba un símbolo del progreso humano. Su viaje inaugural estaba cargado de expectativas, y los boletos de primera clase eran reservados por las personalidades más ricas y poderosas de la época. El 10 de abril de 1912, el Titanic partió desde Southampton, Inglaterra, con destino a Nueva York. A bordo había una mezcla de pasajeros de primera, segunda y tercera clase. Desde magnates de negocios hasta inmigrantes en busca de una nueva vida en América. Tras hacer escalas en Francia e Irlanda para recoger pasajeros adicionales, el Titanic se lanzó al Océano Atlántico. Los pasajeros disfrutaban de todo tipo de lujos, piscinas, gimnasios, restaurantes de lujo y una decoración majestuosa. A medida que el Titanic avanzaba por el Atlántico, comenzaron a llegar advertencias de otros barcos sobre la presencia de grandes icebergs en la ruta. Sin embargo, estas advertencias no se tomaron con la seriedad debida. El capitán Edward Smith, uno de los más experimentados en su cargo, mantuvo el curso y la velocidad. En parte, la confianza en la robustez del Titanic contribuyó a esta falta de precaución, ya que el barco estaba equipado con compartimentos estancos que se creía podían mantenerlo a flote en cualquier situación. A las 11:40 de la noche del 14 de abril de 1912, los vigías avistaron un iceberg directamente en la trayectoria del Titanic. A pesar de los intentos desesperados por girar el barco y reducir la velocidad, era demasiado tarde. El iceberg impactó contra el costado derecho del barco, rasgando varias secciones del casco por debajo de la línea de flotación. Aunque al principio no parecía una amenaza inmediata, el daño fue mucho mayor de lo que se podía percibir. 6 compartimentos estancos fueron perforados, y el agua comenzó a inundar rápidamente las entrañas del barco. Al principio, muchos pasajeros no se dieron cuenta de la gravedad de la situación. El Titanic era tan grande y estable que apenas se sintió el impacto. Sin embargo, en la sala de máquinas, los ingenieros rápidamente comprendieron que el barco no podría mantenerse a flote por mucho tiempo. Se estimaba que el Titanic podría durar entre 2 y 3 horas antes de hundirse completamente. El ingeniero jefe informó al capitán Smith, quien entonces dio la orden de preparar los botes salvavidas. Pero había un problema crítico, no había suficientes botes para todos a bordo. El Titanic solo llevaba 20 botes salvavidas, suficientes para acomodar a poco más de 1,000 personas, mucho menos de los 2,200 pasajeros y tripulantes. En esa época, las normativas de seguridad no exigían más, ya que se confiaba en la posibilidad de que los barcos cercanos pudieran asistir en caso de emergencia. Conscientes de la escasez de botes, la tripulación comenzó a evacuar primero a mujeres y niños, según el protocolo de la época. El proceso de evacuación fue caótico, ya que muchos pasajeros no querían abandonar el barco creyendo que seguía siendo seguro. A medida que los botes salvavidas comenzaron a descender, se cometió otro error fatal, muchos de ellos se lanzaron al agua sin estar completamente llenos. El miedo, la confusión y la falta de organización hicieron que algunos botes partieran con menos de la mitad de su capacidad. Mientras tanto, la orquesta del Titanic seguía tocando para calmar a los pasajeros, en lo que se convertiría en uno de los actos más heroicos de la noche. El agua seguía subiendo, y el Titanic comenzó a inclinarse cada vez más hacia adelante. A medida que el Titanic se hundía, la tripulación envió señales de socorro utilizando bengalas y el sistema de radio Marconi, que permitió enviar mensajes de ayuda en código Morse. El barco más cercano, el Californian, estaba a unas pocas millas, pero no respondió a las bengalas. El RMS Carpathia, a unas 58 millas de distancia, recibió las señales de socorro y se dirigió de inmediato hacia el Titanic, pero tardaría varias horas en llegar. Mientras tanto, el agua helada del Atlántico seguía llenando el barco, y el tiempo se agotaba para los que aún estaban a bordo. Alrededor de las 2:20 de la madrugada del 15 de abril, después de casi 3 horas de luchar por sobrevivir, el Titanic se partió en dos. La popa se levantó dramáticamente en el aire antes de desaparecer bajo las aguas heladas del Atlántico. Los gritos de las personas que cayeron al agua resonaban en la oscuridad.
con una temperatura cercana a los -2 grados, aquellos que no lograron subirse a un bote salvavidas solo tenían minutos antes de sucumbir a la hipotermia. A pesar de los esfuerzos desesperados, la mayoría de las personas en el agua no sobrevivieron. El RMS Carpathia llegó a la escena del desastre aproximadamente a las 4 de la madrugada, 2 horas después de que el Titanic se hundiera. Rescató a los supervivientes que habían logrado llegar a los botes salvavidas, pero para muchos ya era demasiado tarde. De los más de 2,200 pasajeros y tripulantes a bordo del Titanic, solo 706 sobrevivieron. La tragedia conmocionó al mundo entero y puso de manifiesto las fallas en las medidas de seguridad de los grandes barcos de la época. El hundimiento del Titanic provocó cambios drásticos en la regulación marítima. Se implementaron nuevas leyes para garantizar que hubiera suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros a bordo, y se estableció el Sistema Internacional de Radio para asegurar que los barcos en peligro pudieran comunicarse de manera efectiva. El naufragio del Titanic sigue siendo uno de los desastres marítimos más conocidos de la historia, recordado tanto por el increíble lujo del barco como por la tragedia humana que lo acompañó. La historia del Titanic sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo. Espero que hayas disfrutado de este recorrido por la trágica historia del Titanic. Si te gustan estos relatos, no olvides suscribirte a Historiasoft Mundo para más contenido fascinante sobre los momentos que han marcado nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo.